14:30 en punto. Hoy día es viernes, el último día de la semana y además el último día de agosto para enfrentar la próxima semana muy bien y con mucha energía. Así que vamos con toda la energía hoy día, con Vivir Bien. Buenas tardes, querido. Buenas tardes en este día especial y frío, que estamos aquí en día viernes, pero ya lo tenemos por la mano. Así que hoy en Vivir Bien, en primicia mundial, porque ustedes lo solicitaron y nunca antes había estado aquí en nuestro plato, tenemos al doctor otorrinolaringólogo Gonzalo Nazar, bien, de Clínica Las Condes. Bienvenido. Y vamos a ir súper directos a la pregunta del millón. Perfecto. ¿Qué es lo que hace un otorrinolaringólogo, por favor? Bueno, la especialidad de la otorrinolaringología está más bien delimitada por las áreas anatómicas que comprende que es oído, nariz y garganta. Garganta incluyendo la laringe y las cuerdas vocales. Todos los problemas de esas zonas en general son del resorte del otorrino. O sea, por ejemplo, ¿a qué tipo de problemas harían ustedes el...? En concreto, problemas de otitis, problemas de disminución auditiva, a nivel de la nariz problemas respiratorios o rinitis o sinusitis, en la garganta problemas para hablar, problemas de disfonía o ronquera, el ronquido también. Y como Sergi dijo, vamos inmediatamente, nosotros hacemos hacer hueso, ¿le parece que inmediatamente el otorrino responde? Tenemos un audio que dice lo siguiente. Comenzamos directo. Inmediatamente. Hola amigos de Vivir Bien, me contacto con ustedes porque estoy un poco preocupada. La verdad es que hace un tiempo a esta parte siento muchos mareos que a veces incluso pierdo el equilibrio porque siento como que se me mueve el piso. Quería saber si eso puede ser vértigo y en qué se diferencia un simple mareo a un vértigo. Gracias. Qué buena pregunta, doctor. Simple mareo y vértigo. Sí, porque siempre está la confusión entre mareo y vértigo, para que nos pueda aclarar, por favor. Sí, bueno, la diferencia principal es que cuando hablamos del vértigo, el vértigo es un tipo específico de mareo en el cual el paciente siente claramente que las cosas están girando alrededor de él o que él tiene la sensación de que su cuerpo está girando. Obviamente es una ilusión, es por un problema en que se produce un movimiento automático en los ojos, pero uno está convencido de que todo está dando vueltas. Es violento. Y habitualmente una sensación tan fuerte que muchas veces produce náusea, incluso vómito. Mareo, en cambio, es un término mucho más amplio que se puede prestar para muchas cosas. Gente que dice que siente que se me mueve el piso, siento que estoy caminando sobre huevos, me voy un poquito para un lado, me puneteo un poco, como dice la gente, siento la cabeza bombada. Todo eso cae dentro de la definición de mareo y puede corresponder a bastantes problemas. O sea, distintos. la cabeza bombada, como lo define usted, entra dentro del mareo. Lo que pasa es que es difícil decirlo, porque hay gente que puede estar con un dolor de cabeza y te lo puede comentar como que siente la cabeza bombada, pero otras personas cuando te quieren verbalizar qué es lo que siente al estar mareado, dicen siento la cabeza ligera o abombada. Vale. ¿Y por qué se pueden producir tan simple, partiendo de lo más simple a lo más complejo, los mareos, por ejemplo? Claro. Quizás te respondo un poquito al revés, Alexandra. En ¿De el lo más sentido complejo? que, claro, o lo más específico. Lo que pasa es que, ¿por qué nos sirve mucho como otorrino hacer la distinción entre mareo y vértigo? Porque el vértigo, cuando está bien descrito, está esta sensación rotatoria, en general corresponde a un problema del oído interno, del centro del equilibrio. Entonces, ¿cuando dicen del oído medio? Es que eso, bueno, eso es también un malentendido, eso parto al tiro con el mito. Con el mito, vamos derribando mitos. Eso es súper importante tenerlo claro, que el oído medio es una caja de resonancia donde se amplifica el sonido a través de la vibración de los huesecitos, el martillo, el yunque, el estribo. En términos generales no tiene ninguna relación con el equilibrio. El centro del equilibrio está en el oído interno. ¿Y por qué porque nos lo hemos escuchado muchísimas veces, de que está el problema en el oído medio? No sé, realmente no sé, históricamente, alguien lo colocó, pero eso es un error histórico, sí. Vale. Pero está muy bien matizarlo, un error. Gonzalo, cuando se produce el vértigo, puede ser que haya líquido en el oído interno, puede ser. ¿Por qué se produce el vértigo y después el mareo también? Lo interesante es que pueden haber distintos problemas en el oído interno. El oído interno, como lo vemos ahí, hay algunos esquemas que se están mostrando, es un sistema de membranas que contienen el líquido, pero que están en la base del cráneo, en lo más profundo del oído. Por lo tanto, por definición, el oído interno tiene líquido, pero una de las enfermedades que pueden ocurrir en el oído interno es la enfermedad de Meniere, que quizás algunas personas lo han escuchado, en que hay cambios en la presión de ese líquido, y según cómo fluctúan esas presiones, pueden venir crisis de vértigo, con náuseas, vómitos, problemas auditivos. Otros vértigos son totalmente distintos por cosas que quizás han escuchado los otolitos, quizás después podemos describirlo, en que unas piedrecitas en el oído se ubican en lugares inadecuados y te dan vértigo, pero más bien al cambiar de posición. Y hablando del vértigo, ¿cuándo el vértigo pasa a ser un problema o una patología? ¿Qué sucede ahí? ¿Cuándo eso se detecta de que esto ya, señor o señora, hay que ponerse manos a la obra? Porque alguien puede tener vértigo así esporádico y no pasa nada, pero ¿cuándo se detecta que eso ya es un problema? Sí, buena pregunta, Sergi. Mira,
Yo diría que conceptualmente el vértigo es un síntoma que nunca es normal. No significa que sea grave. La mayoría de los cuadros de vértigo, sobre todo en pacientes relativamente jóvenes o adultos, son benignos y muchos son autolimitados, se van solos. Pero como síntoma no es normal y por lo tanto si este vértigo ya es más recurrente, se repite, se mantiene en el tiempo, el paciente de todas maneras deberá consultar. Pero pongo un pero es para aportar, ¿ya? O sea, si decimos que es anormal, si a mí me sucede, por ejemplo, una vez al mes, ¿eso es para tenerlo muy presente e ir a visitar al médico? A ver, ¿O sería algo más frecuente decir, si es que cada semana te está sucediendo, eso ya es grave, tienes que ir a visitarlo? Es que al final muchas de estas cosas, salvo casos puntuales en los cuales puede estar enmascarando, siendo el síntoma algo un poquito más grave, que es la minoría de los casos por suerte, en general es por cómo afecta tu calidad de vida. Así que estoy de acuerdo, el síntoma es anormal, no es normal tener vértigo, pero si tú prefieres aguantarte y decir, no, si una vez al mes no voy al médico, ya es una decisión tuya. Es cuando invalida tu calidad de vida. Es un poco eso, cuando es la decisión de consultar. Tengo una consulta para... ¿El vértigo está asociado con el estrés o te puede dar un vértigo, la sensación de vértigo frente a una crisis de pánico, por ejemplo, solamente cuando hay un problema o solamente cuando hay una enfermedad en el oído interno? Bueno, un poco por eso era lo interesante que les decía esto, hacer la distinción, porque en general los pacientes con problemas de estrés o fatiga crónica, tensión, suele manifestarse un poquito más como mareo. Como yo les decía, detrás del mareo hay una serie de condiciones que lo pueden dar. El vértigo eventualmente puede ser condicionado o intensificar la sensación o hacerla más desagradable si estás con un cuadro de estrés o de tensión. Pero habitualmente tú no partes pensando que es un problema tensional si el paciente te describe claramente que está sintiendo que las cosas le dan vuelta. Eso vas a investigar más bien el oído. Por eso es importante hacer la diferencia entre lo que es un vértigo y un mareo. Claro, exactamente. Y ahora vamos al mareo. ¿Por qué se produce el mareo cuando tú dices partimos desde lo más complejo a lo más simple? Claro, el mareo en realidad puede ser por múltiples causas. Estamos hablando, ya mencionamos la parte más bien tensional o por cansancio, hay gente que ha dormido poco, también lo vamos a relacionar eventualmente con el tema de la apnea del sueño y el ronquido. Hay gente que está con déficit de sueño, puede sentirse durante el día mareado, somnoliento y con esta inestabilidad. Hay otras condiciones médicas como la anemia, puede provocar un poquito de mareo. Problemas de baja debilidad, presión, ¿no? La anemia es por la debilidad que te origina. Al final es por una baja perfusión o oxigenación del cerebro. Entonces eso es lo que puede provocar el mareo. En la misma línea, gente que tiene presión baja o lo que se llama el ortostatismo, personas que no regulan bien la presión al levantarse. Es el clásico cuadro en que una persona está recostada viendo televisión, se levanta bruscamente y siente que se marea. Es porque bruscamente la presión bajó en el cerebro y eso produce el mareo. Otras condiciones como hipotiroidismo, alteración en la glándula tiroides también puede dar un poco de mareo, así que hay varias cosas. El alcohol también, el exceso de alcohol también puede marear. Sí, claramente, y eso entra dentro del grupo de los medicamentos. Otros medicamentos también que indicamos y que pueden como efecto colateral dar mareo más que vértigo. Vamos a seguir abordando el mareo, el vértigo y otras muchas condiciones, pero antes tenemos que pasar a escuchar este audio, por favor. Hola, buenas tardes, mi nombre es Natalie. Yo les escribí el otro día por mi mamá, que tiene 59 años y ella está con un zumbido en el oído y eso le provoca inestabilidad en el cuerpo porque empieza a tiritar, le da como fatiga, tirita entera y últimamente no quiere ni siquiera salir a comprar porque dice que se viene como un vaivén en el cuerpo y solo quiere estar en la casa, encerrada. Ella aparte es diabética e hipertensa, entonces no sabemos cómo podemos tratárselo o qué debe comer para tratar de que eso se le quite un poco, porque es mucho, se pone hasta a llorar del miedo que tiene, porque como le viene muy fuerte el zumbido en el oído, ella cae sentada en el sillón o donde esté. Entonces no le da, como repito, le da miedo salir a comprar porque le puede dar en cualquier lado y no sabe dónde está. Mira, 59 años, tiene mareo, zumbido en el oído, hipertensa y tenía algo más. Diabetes. Y diabetes. También, Está relacionado y miedo, claro, el miedo a que se pueda caer. ¿Qué puede ser el zumbido al oído? ¿Puede producir esos síntomas tan desagradables? Sí, son problemas relacionados. Quizás lo que más llama la atención es que la mamá de Natalie es bastante joven, pero gradualmente con el paso del tiempo en todas las personas va ocurriendo un deterioro progresivo de todo el oído interno. Volvemos a hablar del oído interno,
que tiene dos divisiones, que son la cóclea o caracol, que tiene que ver con la transmisión del sonido, y el centro del equilibrio propiamente tal. Ahí quizás después podríamos poner un diagrama de las imágenes para mostrarlas. Usted pide. ¿Qué es lo que quiere? Ese es el esquema que está ahí del oído. ¿Ya? Eso se podrá poner en la pantalla. Claro. Por supuesto que se lo van a poder ocupar. Ahí nos van a Vaya, y toda suya la vez. Muchas gracias. Ahí A ver está. si nosotros acá. Eso. Entonces, recién estábamos hablando de que el oído medio tiene una función más bien de transmitir el sonido y no tiene relación directa con el equilibrio, eso había quedado claro, pero en el oído interno tenemos estas dos divisiones. Esto que tiene realmente forma de caracol, que es la cóclea, lo que hace es transmitir los impulsos mecánicos del sonido que vienen desde el tímpano, los huesecitos, hasta el oído interno, y ahí forma ondas en este líquido que estamos diciendo, y eso a su vez estimula neuronas que manda la señal hacia el cerebro. Eso en cuanto a sonido. El centro del equilibrio está acá, y que contiene, entre otros elementos, los canales semicirculares, que son receptores para ver cómo está la posición de la cabeza. Pero si se fijan anatómicamente son dos estructuras muy relacionadas, y por lo tanto no es raro de que varias condiciones pueden ir afectándolas a las dos. El envejecimiento, el paso del tiempo es una de ellas. Es muy frecuente que los pacientes que empiezan a tener deterioro auditivo empiecen a tener alguna pérdida del sentido de la estabilidad o del equilibrio. De nuevo, me llama la atención la edad de la mamá de Nata. 59 años. Pero el tema es que enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes pueden acelerar este proceso de como envejecimiento del oído. Entonces, en ese sentido, el tinnitus, que es este zumbido del oído, es un síntoma muy habitual por deterioro auditivo a nivel del caracol, y iría de la mano, como estamos hablando, de una sensación de menor estabilidad, porque también está ocurriendo un deterioro a nivel del oído interno. Y eso ocurre a nivel de la pérdida o deterioro de las neuronas que están en esos receptores y que están transmitiendo la información al cerebro. Gonzalo, y te puedo hacer una pregunta. Hay muchas pacientes que llegan... Gracias. Hay muchas pacientes que llegan con el tinnitus, que es súper desagradable porque lo invalida como ella, que le da miedo, etcétera. ¿Tiene solución? Porque muchas veces han hecho todo y más, y finalmente buscan una ayuda ya más psicológica o en terapias alternativas porque no saben qué hacer con el tinnitus. ¿Tiene remedio? Buena pregunta. Tiene formas de ayudar al paciente, pero realmente que haya un remedio, probablemente no, una solución completa, porque No se puede igual que sanar. la pérdida auditiva, al final estamos hablando de pérdida progresiva de neuronas en el oído interno, y todavía está más allá de la frontera lo que podemos hacer en concreto con los pacientes, estar regenerando, restaurando esas neuronas. Por lo tanto, el caso del tinnitus es verdad, insisto, tinnitus es el nombre técnico de cualquier ruido permanente que se percibe en el oído, y que también es una ilusión porque no es un ruido externo, sino que se genera en el caracol o en las redes nerviosas más centrales. Los tratamientos para compensarlo en general andan mal habitualmente los medicamentos. Uno puede probar con algunas terapias, pero el tratamiento central no son los medicamentos. De las cosas que más funcionan son algunos, yo diría, elementos de apoyo psicológico, bajarle la tensión, explicarle al paciente que no hay un problema grave ni peligroso en el oído. Para tranquilizar. Para bajar el componente de tensión, ¿es verdad? Hay algunas técnicas que funcionan bien, que ayudan a enmascarar un poco el problema, que es tratar de evitar estar en el silencio. El tinnitus es mucho más fuerte cuando uno está en un lugar silencioso. Mira, claro. Son cosas tan simples como tratar de tener un poco de música ambiental en el dormitorio, tratar de evitar estar completamente en silencio, lo hace más tolerable. Pero en todo caso... En la noche para dormir. Es lo que iba a ¿Qué hace decir, la o sea, noche? tener siempre algo colocado, Como es una estar abeja, como una- activando claro. todo el rato el cerebro. Lo todo que el pasa rato. es que en general, en la mayoría de los casos, el tinnitus no es tan fuerte como para despertarte en la noche. Entonces, si tú logras conciliar el sueño, y ahí, no sé, con estas Pasa aplicaciones móviles desapercibido. puedes poner alguna música de relajación o ruido de mar, O sea, una siempre cosa un suave, ruido para que te que puedas te quedar distraiga, dormido, claro. y ahí en general no te deberá despertar. Pero muy a lo lejos, Y o sea, también- así como muy de Muy fondo, suave, muy de para que no te fondo. mantengas despierto por el ruido. Y ya en un paciente que tiene este tinnitus, este ruido, de la mano de una pérdida auditiva importante, el tratamiento más indicado es el uso del audífono, porque nuevamente, si tú amplificas los sonidos reales del medio ambiente y mantienes más, por decirlo así, más ocupado el caracol al oído interno, disminuye en forma importante Claro, la te enfocas producción más de... Mira, en lo con bueno el- que no en el Qué buen dato ruidito. del audífono. muy bueno. Incluso hay audífonos de las últimas generaciones que incluyen programas que enmascaran el tinnitus, o sea que Lo filtran. simultáneamente te lo filtran o te mandan una señal de sonido que lo bloquea, o esto mismo que hemos dicho, enmascarar, que puede producir un sonido de fondo suave que no te distraiga, pero que mantenga siempre Top, ocupado lo el encuentro el top. sonido. Top entre comillas, porque los No, pero lo audífonos encuentro son top, o sea, carísimos. lo encuentro Son top. caros, bueno, Pero una pequeña en solución, adultos claro. mayores es parte de las patologías que están en el auge. Doctor, Tienen un ¿sí? financiamiento estatal. Ah, buen sí, dato. sí. Súper buen dato. Nos están preguntando muchísimo por las redes sociales si existe una conexión directa entonces entre la pérdida auditiva progresiva y los mareos.
Sí, o sea, categóricamente, como estábamos mencionando, es así. Lo que pasa es que muchas veces la gente, con el paso del tiempo, los adultos mayores, casi se toma como que fuera algo normal, que estuvieran más inestables, cosa, a ver, uno tiene como la figura inconsciente del abuelito que anda lento y todo, claro, pero no es una condición normal. Y en ese sentido, muchas veces llega a consultar por el conflicto familiar, que significa que no está escuchando y que la familia le grita, se aburre repetirle. Claro. Pero si uno indaga y pregunta, muchos de estos pacientes también van a decir, sí, estoy más limitado porque estoy inseguro, tengo temor a tener las caídas. Y es interesante que han habido estudios que relacionan muy claramente esta pérdida auditiva con la pérdida de equilibrio, lo que estamos hablando, el riesgo de caídas, con todo el drama que puede significar sufrir fracturas, mayor, obvio, y todo el aislamiento social, que eso es muy, muy importante. O sea, el adulto mayor, claro, cuando ya se cansa de pedir que le repitan o poner cara de que sí entendí, pero en realidad no entendí, empiezan a evitar situaciones familiares, salir, tener reuniones, y eso va llevando al aislamiento y la depresión. Depresión, o sea, claro. Realmente un círculo vicioso que es importante cortarlo con el apoyo oportuno. Exactamente. Doctor, están llegando muchas consultas, tenemos dos Instagram que dicen lo siguiente. Cruz Patricia dice, hola, me encanta el programa, buenísimo, sufro de mareos, ¿qué será? Y me pica mucho el oído izquierdo, gracias. Y también tenemos otro que dice, Valesca, hola, hace un tiempo vengo sintiendo mareos y tengo que cerrar los ojos para volver a sentirme mejor. El mareo me dura unos segundos y mi oído derecho lo siento tapado. ¿Qué será? Ya esto está siendo más habitual. Ojalá puedan leer, gracias y me encanta su programa, no me lo pierdo. A uno le pica el izquierdo y a la otra niña se le tapa el derecho. Sí, sí. Sí, tal cual. Y mareo ambas dos. Sí. O sea, ambas, perdón, ambas. Lo de la picazón del oído es una consulta frecuente e en general corresponde como un tipo de dermatitis, una alergia de la piel que está en el conducto auditivo. Puede ser que haya pacientes que se les retire un poco de humedad, pero todo eso va alterando, inflamando la piel del oído y se puede manifestar con picazón. Habitualmente lo que uno hace es una buena limpieza del conducto, ver si hay un poco de cerumen retenido y algunas gotas o cremas pueden aliviar y desinflamar esa irritación de la piel. Es un problema un poquito más sencillo. Esa limpieza por ningún motivo con cotonito y que es tremendo. Connecting. Sí, bueno, ya está aquí con Sergi, ya estamos conectados sí. ya. Eso es otra cosa que también calificaríamos como de mito, en el sentido de que no hay una necesidad en la inmensa mayoría de la gente de estar haciendo limpiezas del oído. El cerumen no es mugre, sino que es una secreción que todos producimos y que permite lubricar y proteger el oído contra las infecciones. Pero hay gente que sí que produce mucho más cerumen de lo normal. Sí, que lo produce más o que se le va reteniendo en el oído, pero si uno piensa, es un porcentaje mínimo de la población los que en realidad acumulan ya en tapones que requieran ir al otorrino a hacer una limpieza. Pero el hecho de usar cotonitos muchas veces interfiere con el proceso natural de limpieza y son pacientes que podrían no haber tenido problemas y terminan llegando con el oído tapado porque se han echado el cerumen adentro. Mira, pero mira qué interesante lo que tú estás diciendo, porque entonces cumple una función que nosotros muchas veces, por ser maniáticos, hay personas que son un poquito obsesivas, que se están limpiando, ¿cortan ese proceso? Sí, sí. O sea, hay que tener claro de que, de nuevo, no es mugre y por lo tanto no hay una necesidad de estarlo limpiando. Yo entiendo que por una cosa estética, si uno se quiere limpiar por fuera con el dedo, para es lo que pero no meter nada al conducto. El algodón lo puedes utilizar, pero a nivel externo, para hacer así, no meterlo ahí para adentro. Hay una broma muy antigua en otorrino que dice que los oídos hay que limpiarlos con los codos. O sea, que quede claro que no hay que meter absolutamente nada al oído. Ninguna posibilidad. Sí. Tengo una consulta, nosotros siempre en el programa tratamos de dar algunos tips, prevenir desde enfermedades neurodegenerativas para el cerebro, etcétera. ¿Podríamos hacer algo que nosotros pudiésemos cuidarnos para no llegar a la tercera edad o mayor con problemas al oído, por ejemplo, como tinnitus? A ver, súper buena pregunta. Yo diría que eso puede ir por dos líneas. Primero, lo que puede ser preventivo. En realidad, las cosas que uno puede hacer para tratar de prevenir un daño auditivo más precoz es controlar estas enfermedades crónicas, lo que hablamos hace un rato. O sea, si uno tiene hipertensión, estar yendo sus controles, tomar los medicamentos, lo mismo que un paciente diabético. Tratar de protegerse contra la exposición a ruido. Gradualmente, en la medida que hay más fiscalización por las mutuales de seguridad en los lugares de trabajo, estamos viendo un poquito menos el trauma acústico laboral. Todavía existe, pero eso que uno veía gente que trabaja en minería con maquinaria pesada, existe, pero hay más protección y está llegando menos, pero lo que está aumentando en forma exponencial es el trauma acústico recreacional. Gente que con estos aparatos de música escucha con audífonos o simplemente ir a muchos conciertos, estar al lado del parlante, está exponiéndose a ruidos muy altos que van dañando el oído. Eso va de alguna manera como la cuenta de ahorro que uno tiene de neuronas en el oído interno, la vas gastando antes porque se van muriendo antes. Eso es la parte preventiva.
El énfasis también está en el diagnóstico adecuado y a tiempo, porque con el tema de la pérdida auditiva en el adulto mayor todavía hay muchos prejuicios. La gente se resiste a usar audífonos cuando en realidad con la tecnología actual son cada vez más pequeños, más discretos y con una amplificación que es mucho más fiel. Eso es verdad, porque antes se veía un aparato enorme en la oreja y hoy en día pasan desapercibidos. Esto ha tenido la misma evolución que los antiguos computadores, que eran todo un escritorio, a los smartphones ahora. Entonces esa tecnología también nos está ayudando con los audífonos. Por lo tanto, uno debería estimular a la gente cercana, a los abuelos de uno, padres, cuando ya sean de cierta edad para arriba, de que si se pesquisa la menor disminución auditiva, evaluarse y atenderse. Usted ha dicho una cosa muy importante, la contaminación acústica. No es menor. ¿Ya? No es menor. Ok. Yo ayer iba paseando por la calle y de repente viene el camión de bomberos, que eso te pega un trayazo en la cabeza, en el estómago, en todas partes, tremenda. Y muchas personas que están en la calle hicieron esto, porque es tremendo, estridente. Sí. Entonces, ¿ahí qué pasa? Porque eso es una agresión muy fuerte. Uno dirá, ya lo hacen para que le den paso. Yo creo que deben haber otras maneras de que abrirse paso sin eso. Puede ser. Ahora, lo interesante con el daño auditivo, con el ruido, es que depende del volumen. Y probablemente si está al lado de una sirena o bombero, superó el umbral de daño. Totalmente. Pero tiene mucha relación con la ambulancia. duración de la exposición. Entonces, si es un sonido fuertísimo, pero fueron 2 segundos, el daño va a ser menor, mucho menor, que ir a un concierto en que estés cerca a un parlante, estés 2 horas escuchando música muy intensa. Entonces, hay que tener en cuenta las dos variables. No, y Sari, hay otras cosas que son mucho más simples. Yo estoy al lado de una clínica que suena la ambulancia cada rato, pero eso no importa. No, los audífonos, por ejemplo. Los lolos, toda la gente anda todo el día enchufada. Bueno, lo que comentaba él, yo de hecho sí, bueno, eso ahí también fue telepático, porque es una muy buena aclaración. Estamos los 3 conectados. ¿En qué sentido? De que hay que tener claro que lo que daña es el volumen. No hay que satanizar los audífonos, porque es preferible un lolo que esté escuchando todo el día música a volumen moderado con audífonos, que tú estés 2 horas al lado de un parlante con música fuerte. Mira. Lo que importa es el volumen. Y por eso es que se recomienda mucho en gente que le gusta mucho la música, escucha mucho música, primero tratar de evitar estar compitiendo contra el ruido ambiente. Hay estudios que se han hecho acá en Chile que demostraron que hay gente que sube al metro con un dispositivo personal de música, sube el volumen en forma altísima para competir contra el ruido que hay en el metro. Exactamente. Por lo tanto, es mala idea estar haciendo eso. Así que tratar de no estar escuchando música en lugares muy ruidosos, y también vale la pena invertir en estos audífonos que son más envolventes, porque te bloquean un poco el sonido externo y te permite escuchar bien a un volumen más bajo. Súper. Doctor, nosotros tenemos hoy día el Otorrino Responde, y usted la está rompiendo en todas las redes sociales. Tenemos un nuevo audio, así que preste mucha atención para responder. Buenas tardes, me llamo Macarena, quisiera hacer una consulta por mi suegra. Mi suegra sufre de hipertensión alta y de diabetes, y ella sufre constante, se puede decir mareo, porque ella dice que no son mareos, porque dice que la cabeza la lleva y se ha caído muchos porrazos. Entonces ella quisiera saber si será del oído medio o será de otro tipo de enfermedad. Entonces ella quisiera hacer esa consulta, si le pudieran responder. La cabeza dice que de repente ella va a agarrar algo, cualquier cosa, y la cabeza la lleva y se ha caído muchas veces. Quisiera hacer esa consulta. Gracias. Gracias por el audio. Doctor, ¿qué le podemos decir para poder ayudar a las personas que tienen una confusión de repente, que no saben qué hacer? Sí, de acuerdo. A ver, el adulto mayor puede tener todo tipo de problemas dentro del oído interno que vemos en todo el rango de edades. Por ejemplo, un tipo de vértigo, el vértigo posicional, pero en ese caso el paciente refiere que no tiene ningún problema para caminar, para su vida diaria, pero que algunos giros de cabeza provocan un vértigo muy intenso con náusea, por ejemplo. Oído interno. Siempre oído interno. Fíjese que en el enunciado dijo el oído medio, ¿ve? Como claro, es que eso es lo que pensamos tratando de cambiar la tendencia. Eso es súper importante. Eso que voy a ver si tenemos la oportunidad de retomar unas preguntas que se hicieron antes para aclarar eso, pero en el fondo hay problemas bien específicos que pueden afectar este vértigo posicional, y que la historia es muy nítida, que tú giraste la cabeza en algún momento, habitualmente es en la cama, al levantarse, y viene la crisis de vértigo. Eso tiene un tipo de tratamiento que son algunos ejercicios especiales. Otro es lo que hablamos de la enfermedad de Meniere hace un tiempo, que es una enfermedad crónica que da periódicamente crisis de vértigo. Pero por lo que comentas por tu suegra, lo más probable es que se trate de este deterioro que hemos estado hablando hasta ahora, que va simultáneo del oído interno en la parte auditiva con la parte del equilibrio o el vestíbulo que se llama.
En general eso puede dar toda la gama de síntomas que decíamos antes, sensación de cabeza bombada, que pierde el equilibrio, y en general el tratamiento de eso va, uno, reconocer si es que hay un problema auditivo, porque aunque parezca raro, el estimular el oído con un audífono, insisto, si se justifica porque una pérdida auditiva, estimula todo el oído interno y son pacientes que habitualmente empiezan a tener menos problemas de equilibrio y menos riesgo de caídas al usar un audífono, insisto, parece como raro. ¿El audífono va a estimular todo? ¿Por qué? Porque es todo parte del oído interno, estás manteniendo más activo todo este órgano sensorial que es el oído interno, entonces como beneficio Entran colateral... todos los estímulos a través del... Claro, aunque uno vea que es una cosa diferente, pero insisto, hay estudios muy consecuentes, muy concordantes, digamos, que muestran que la estimulación auditiva en un paciente que lo necesita le puede ayudar con la estabilidad. Y lo segundo que también está muy en boga, que ha demostrado ser superior a medicamentos en este tipo de casos, es que cuando es el problema de inseguridad o inestabilidad en adulto mayor, lo que más ayuda son unos ejercicios sistemáticos que se hacen que se llama rehabilitación vestibular. Bueno, evaluar al paciente, ver cómo está inestable, es una pauta de ejercicio como una kinesiología si uno quiere, pero dirigida, y tiene que ser por gente que sepa manejar ese tipo de terapia para mejorar la estabilidad. Y ahí las encuestas demuestran que el paciente se siente más seguro, camina mejor. Tienen buenos resultados. Se siente, claro, con menos riesgo de caerse. Con ejercicio. Lo que iba a decir antes es que un caso que nos decía del oído derecho, tocó la aplicación del oído izquierdo, el otro del oído derecho, que decía que sentía mareos, pero además el oído tapado. Eso es interesante porque eso es de los casos en los cuales puede haber un problema del oído medio. ¿Por qué? Si es que hay algún problema de presión en el oído medio o alguna inflamación que produce que se acumule líquido en el oído medio, bueno, ahí se está viendo en la pantalla los huesecitos. Esos líquidos pueden tener sustancias inflamatorias que pueden alterar. Podemos volver a poner... Sí, pase, por favor, está en su casa. Su casa, doctor, muévase usted. Muchas gracias. Pídale al director nomás con confianza. Pongamos de nuevo el esquema con las partes del oído. Las partes del oído, por favor. Las partes del oído. Estaba antes con las partes del oído. Ahí está, exactamente. Entonces, es posible, hablamos todo el tiempo de que el mareo se originaba y el vértigo por problemas en el oído interno, pero hay que sospechar que si un paciente tiene el oído tapado, además puede ser que el oído medio esté inflamado, un tipo de otitis, y cuando está inflamado el líquido que está acá tiene moléculas que pueden estar irritando el oído interno y secundariamente producir mareo. Entonces, nuevamente, en un paciente con el oído tapado hay que investigar, mirar, porque pudiera ser en ese caso algo del oído medio que esté afectando secundariamente al oído interno, podría ser. A veces uno tiene como lapsus o momentos que siente como que algo pasa y se tapa un oído y se siente súper incómodo e incluso se marea. ¿Eso se puede deber a una emoción, a algo repentino, una subida de presión, por ejemplo? No, yo diría que la presión en general tiene menos impacto de lo que la gente piensa en el oído en los síntomas agudos. Antes se decía que el tinnitus era provocado por hipertensión, la asociación era bastante más débil. Más bien, claro, calificaría también para mito, ¿no es cierto? Mito, ok. Dijimos que la hipertensión sí puede ir deteriorando a largo plazo la audición y que aumenta la pérdida auditiva con el paso del tiempo, pero de forma aguda no. Yo diría que esa sensación cuando uno se le tapa el oído en general también es lo que estamos hablando del oído medio. Se produce una mala ecualización de presión entre el oído medio, como les decía, ahí está la cadena de huesecitos, pero una caverna donde hay aire. Si ese aire no está a la misma presión que el exterior, uno siente que se tapa el oído. Y eso también, esa diferencia de presión, secundariamente te podría afectar el centro del equilibrio y hacer sentir que estás con un poco de mareo. Así que nuevamente, oído tapado con mareo, ahí sí que hay que fijarse un poquito más en el oído medio. Ahí hay que tomar conciencia. Ok, ahí estaría el oído medio. Ahí tendría algún Doctor, la sigo rompiendo, yo sigo haciendo ejercicio, tenemos un Instagram que dice lo siguiente. Vamos allá. Instagram Fresia nos dice lo siguiente. Ahora... Un resfriado sin tratamiento me condujo a tener mareos y vértigos. Estuve con remedios por el consultorio, pero no me aplicaron antibióticos, solo paracetamol y diclofenaco. Igual duró mucho sanarme, mucho tiempo. Mi pregunta, ¿estuvo bien el tratamiento que me dieron? Porque igual siento alguna molestia en mis oídos leves, pero antes nunca las tuve. ¿Qué le podemos responder? ¿Qué es lo que le repercutió? ¿La larga duración del resfrío o el tratamiento ahí? A ver, buena pregunta. Es que ahí podrían haber pasado dos escenarios a grandes rasgos. Pudiera ser que ella parte diciendo que esto fue por un resfrío, o sea que tuvo un virus. Y algunos cuadros virales, algunos virus pueden atacar no solo la vía respiratoria, sino que también inflamar el oído interno. Y pueden dar cuadros de vértigo muy intensos, una cosa que se llama neuronitis vestibular. Así como hay gente que se le puede paralizar la mitad de la cara y que sabemos que no es el aire, como se decía popularmente, el aire, claro, sino que es un virus que inflama el nervio facial. Los virus a veces pueden atacar el centro del equilibrio o el nervio vestibular y provocar una crisis de vértigo violento. Si fuera así, en realidad no había ningún rol para usar antibióticos y no sé si el diclofenaco habría ayudado mucho.
hecho, uno podría dar algunos medicamentos para calmar el vértigo, pero para esperar que amortiguarlo. pero esperar que se resolviera espontáneamente como todos los cuadros virales. Esto es transitorio. Es transitorio en general. Ahora, en casos muy seleccionados puede ser que el daño que provoca el virus es fuerte, puede también producir pérdida de algunas neuronas del centro del equilibrio y ahí la recuperación es más lenta, puede ser de semanas o meses. Ahora, si es que hubiera sido que el resfrío se complicó con una otitis, ¿no es cierto? O sea, uno tiene el concepto de dolor de oído, pero no lo menciona, por eso no creo que haya sido el caso. Dolor de oído y líquido inflamatorio en el oído medio, volvemos a esta situación, ahí el tratamiento razonable habría sido dejar antibióticos. Pero si no le dolió el oído, es muy poco probable que sea una otitis. Ok, tengo una pregunta, pero así ya, que a lo mejor voy a representar a muchas personas, sin que me tire el pelo, no se enoje, la oreja, pero ¿qué pasa cuando uno se hace los cambuchos de papel y prende fuego? Porque yo lo hago siempre y bueno, ¿es peligroso? Sí, no es recomendable, no es recomendable. Yo me imagino, o sea, como todo lo que es medicina popular, algo tiene que haber funcionado para que se transmitiera. Y probablemente por el calor permite ayudar con diferencias de presión. Esto que estamos hablando, que son dos cavidades que están... Una compensación de presión puede ayudar bruscamente a compensar. Pero aparte los riesgos de tener quemaduras accidentales por el Pero si le quitásemos los riesgos de la quemadura... A mí me ha tocado ver un par de casos de quemadura superficial del tímpano por esos cambuchos. O sea, yo diría categóricamente no. O sea, lamentablemente, a pesar de la medicina popular, pero no. Eso no es recomendable, no hay ninguna... Porque es peligroso. Pero es por, por el quemazón. Y porque estrictamente no está resolviendo ningún proceso de base. O sea, si el oído está congestionado y con mala presión por una crisis de alergia, bueno, tienes que tratar la alergia. Si es una infección, darás antibióticos. Si es un problema del oído interno, menos lo vas a ayudar con eso. Así que no, te puede dar una sensación de alivio, tipo mentolatum quizás, pero no está resolviendo el problema. Ok, por último, de placeo. Queremos resolver todas las consultas. Usted ha causado furor. Es primera vez que tenemos un otorrino-laringólogo en el programa, así que tenemos un Instagram que dice lo siguiente, doctor. Macarena dice, a veces tengo sensación de perder el equilibrio y vértigo. Tengo clavadas detrás del oído y por dentro. También dolores de cabeza. Hace 2 años tuve un sangrado en un oído y me hicieron un lavado ya que la suciedad estaba presionando el tímpano. Gracias. ¿Qué le podemos contestar? A ver, yo creo que ahí estamos repitiendo varias cosas que hemos hablado, quizás poner el énfasis por lo del sangrado del oído. Y a ver si después pasamos a otros temas, porque yo creo que tenemos hartos tópicos que... ¿Y qué pasa con el tema del lavado, por ejemplo, que ella pregunta? A ver, primero, lo del sangrado del oído, a menos que haya habido una causa evidente que se hubiera metido un palillo de tijera en el oído, alguna cosa por el estilo. Pero si no es así, es un síntoma que también es preocupante. Nunca va a ser normal que sangre el oído y hay que investigar. Puede ser de cosas tan preocupantes como que hubiera algún tumor en el conducto auditivo. Uno puede tener tumores en cualquier parte del cuerpo. O hay una condición que quizá un poquito larga de explicar, pero algunos pacientes pueden empezar a desarrollar un tipo como de quiste de piel en el oído que se llama colesteatoma, un quiste de piel. Y es una lesión que es benigna, no es un cáncer, pero que puede ser bien destructiva localmente y se puede infectar, puede dar lugar a secreción purulenta o eventualmente podría dar algún tipo de sangrado. A lo que veo es que eso hay que evaluarlo y verlo y ver qué lesión es lo que estaba sangrando. El lavado de oídos sigue siendo una alternativa para limpiar los oídos. Uno puede sacar el cerumen cuando está indicado, no, ya dijimos que no tiene que ser algo de rutina, pero cuando alguien llega sordo porque tiene un tapón de cerumen... Pero es factible hacerse un lavado de los oídos. Es factible, siempre se recomienda que lo haga personal entrenado, ¿no es cierto? Porque tiene riesgo, han habido esporádicos casos hasta de lesiones en el tímpano por el lavado. Pero si yo quiero ir a hacerme un lavado de oídos, ¿a dónde voy? Con un profesional. A ver, yo diría que en general a la consulta del otorrino, en lugares donde hay mucha presión asistencial, yo me acuerdo en el hospital, a veces uno no puede estar haciendo uno directamente el lavado de todos los pacientes y hay algún técnico que lleva años de experiencia y que lo va haciendo para que después uno evalúe al paciente. Pero en términos generales, la consulta del otorrino, sí. ¿En la casa no deberíamos hacernos lavados, algo doméstico? No, en absoluto, en absoluto no. Dejar el cerumen tranquilo y la limpieza actualmente se sigue haciendo cuando es necesario, cuando está indicado con los lavados con estas jeringas, pero también muchas veces estamos haciendo aspiraciones o limpiezas bajo microscopio que es un poquito más controlado. Bien, 1503, audio por favor. Consulta, al marido lo encontraron con sordera súbita, lleva 1 semana con tratamiento con corticoides. Queríamos saber cuánto demora más o menos la recuperación y cuáles podrían ser las secuelas que tendría al ya mejorar. En estos momentos recuperó del 85% que había perdido de audición, recuperó el 20%. ¿Qué es la sordera súbita? Sería la primera pregunta del millón. La sordera súbita o hipoacusia súbita es
Algo muy similar a lo que hablamos recién de la neuronitis vestibular. Como yo les decía, cuando hay un virus que ataca tejido nervioso en la parte del equilibrio, puede haber una crisis vertiginosa que dura horas o días. Cuando ese virus ataca el oído interno, el caracol, e inflama las neuronas del oído interno, lo que siente el paciente es que de golpe perdió la audición o apareció un pito, un ruido muy fuerte. O sea, también es una cosa que amerita una evaluación urgente. Alguien que tiene un tinnitus que no tenía y de golpe siente un ruido muy fuerte en un oído o una baja auditiva. En esos casos, efectivamente, se asume que la causa en la mayoría de los casos es viral. Aparentemente, en algunas situaciones podría ser un problema vascular en pacientes, sobre todo mayores, pero en la mayoría de los casos se interpreta como que es algo viral. Pero rara vez podemos determinar bien cuál es el virus responsable. A lo que voy es que no usamos en general antivirales. En ocasiones se puede usar, pero el tratamiento principal es tratar de desinflamar el oído, que es el efecto que está causando el virus, desinflamarlo, y por eso usa los corticoides. O sea, la primera respuesta es que el tratamiento de primera línea está correcto lo que le están dando, corticoides a tomar por boca. Ahora, esto hay que estarlo monitorizando con audiometrías, con el examen de audición tradicional, porque tú ves a estos pacientes, lo examinas y el tipo no se ve perfecto, todo está ocurriendo más profundamente. Entonces, con audiometrías serias tú vas viendo si está teniendo una buena respuesta. Ahora, si la recuperación es parcial o nula, en general en los protocolos que se están siguiendo ahora es que ese paciente se tiene que hacer un tratamiento con corticoides intratimpánicos, que significa, con un poco de anestesia local, inyectar corticoides a través del tímpano para que llegue una gran dosis de corticoides a las puertas del oído interno, que es donde está ocurriendo el problema. Básicamente está perdiendo la audición, la cantidad que ha perdido porcentaje es porque hay una inflamación, pero la va a recuperar finalmente. Eso depende. Enviémosle buenas vibraciones. Hay algunas estadísticas, son como bien optimistas y hablan que la mitad o 2/3 de estos casos pueden recuperarse espontáneamente. O sea, teóricamente si uno no hiciera nada, se recuperaría. Pero uno en la consulta, que habitualmente viendo los pacientes que andan peor y por eso siguen consultando, tú tiendes a ver algunos pacientes que pueden tener algún problema residual. Por eso es importante estar bien encima. Se supone que las primeras semanas, sobre todo el primer mes, es el más crítico para hacer algo. No consultar 2 meses, 3 meses después, la posibilidad de recuperación es más baja. Entonces, si estamos en este periodo y es reciente y no hay una respuesta completa, habría que considerar esto de los corticoides intratimpánicos. Tengo otra pregunta. Normalmente, cuando uno tiene una espinilla en la nariz, algo así, o algún grano, se dice que este es el triángulo de la muerte. La oreja, el oído también, cuando hay alguna espinilla que sea interna, algo, es recomendable, hay que tener cuidado porque muchas personas van y las revientan, pueden crear una infección, una inflamación. Sí. ¿Es peligroso? Yo diría que ese cuidado está en general para cualquier lesión que se pueda infectar. Pero lo particular con este triángulo de la muerte, que es un concepto como clásico anatómico, es porque varias de las venas que recogen el líquido de los tejidos que está en la nariz o alrededor, se comunican con venas que van finalmente al seno cavernoso, que es un complejo venoso que está en la base del cráneo. Entonces, teóricamente, un furúnculo, una infección importante de esta zona podría llevar a una infección intracraneana. El riesgo es muy bajo, digamos. O sea, no es, por favor, para que nadie se alarme si tiene una espinilla, no es dramático. Pero la razón de ese concepto es por eso, que teóricamente el drenaje venoso de esa zona puede llevar parte de esas bacterias a la zona intracraneana. Pero el riesgo es bajo, pero sí es razonable no abusar de la manipulación de lesiones en esa zona. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Son las 15:07 y tenemos una llamada de teléfono desde Curicó. No escuché el nombre, perdón. Marisol, buenas tardes. Buenas tardes, caballeros. ¿Saben? Yo los veo todos los días. Qué bueno. Muchas gracias. Yo los veo. Díganos. Buenas tardes. Buenas tardes. Los veo todos los días, ustedes dos. Me encantan, los veo todos los días. Gracias. Pero yo tengo que colocar mi televisor un poco más fuerte porque no escucho bien. Perdí mi audición en el oído izquierdo. ¿Ya? Y escucho solamente por discúlpeme, perdí el oído, la audición del oído derecho. De lo derecho. Y escucho solamente por el izquierdo, debido a haber trabajado toda la vida en las frutas. En ese tiempo no colocaban estos tapones para los ruidos. Y yo soy madre soltera y tuve que criar a mis hijos y perdí esa audición y no escucho bien. Y me duele mucho la cabeza y siento mucho mareo. Y llevo 3 años con eso. Necesito saber acaso eso es debido a mi oído o por qué me pasa. Marisol, un momentito. ¿Le quiere preguntar algo? A ver, ¿algún dato que quiera quizá ubicar? Marisol, la pregunta, y disculpe la... Espere. ¿Por qué me vienen estos mareos si es debido a mi problema de oído?
Y ella quiere saber su mareo. Sí, claro. o sea, a ver, en concreto sí, puede tener mucha relación, habría que ver qué problema está ocurriendo en particular en el oído. Ahí habría que hacer varias aclaraciones y puede ser ignorancia mía, Marisol, pero no sé si en el trabajo, en lo de la fruta, habitualmente hay una exposición a ruido muy alto, pero en general cuando hay exposición a ruido laboral, la mayoría de las veces el daño auditivo es bilateral. Uno podría entender que por exposición a ruido hay daño unilateral, si hubiera tocado estar cerca de una explosión, o de los ejemplos clásicos de trauma acústico unilateral es la gente que usa armas de fuego, que expone un oído más a la detonación que el otro. Pero en ambientes ruidosos de trabajo, lo habitual es que sería un daño bilateral. Por eso habría que pensar en el caso de Marisol, si no hubo otro problema, como que sea una secuela de una sordera súbita que no anduvo bien, lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Genético? O que las pérdidas unilaterales pueden ser genéticas, en general son más bien bilaterales, pero pudiera ser. O también el otro capítulo que no hemos hablado son infecciones del oído. Como consecuencia de otitis a repetición en la niñez, se puede deteriorar mucho el tímpano y los huesecillos, puede quedar el tímpano perforado y eso puede ser causa de problemas auditivos permanentes. Entonces habría que evaluar la situación. Pero cualquier daño crónico del oído sí probablemente es la explicación de estos problemas de mareo que ella está contando. ¿Está relacionado entonces el problema de audición con el mareo que ella pregunta? Es altamente probable. Lo que pasa es que sería bueno evaluarla como para ver qué tipo de problema estamos viendo en el oído. ¿Es un daño timpánico, una lesión de los huesecitos, es un problema del oído interno? Y según eso ver, como les decía, si va encaminado más bien a esta rehabilitación vestibular para hacer ejercicios para mejorar el equilibrio. Okay. Entonces tú le recomiendas que visite a un otorrino, a un especialista para que haga un estudio. En base a los ejercicios podría mejorar muchísimo su calidad de vida. Sí, toda la evidencia muestra que es de los tratamientos que más mejoran la estabilidad y reducen el riesgo de caídas en adultos mayores. Ya lo sabe Marisol, tome nota, vaya a consultar y obviamente póngase en manos de un buen especialista y hacer ejercicios que va a ganar mucha calidad de vida. Tenemos otro audio, Alexandra, vamos allá. Muy buenas tardes, quisiera consultar. Mi nombre es Patricia. Mire, yo sufro de vértigo, de síndrome vertiginoso. Hace mucho tiempo, de repente pasan 3 meses, 4 meses que no me vienen, pero de repente más seguido, depende de si me resfrío, como dijo el doctor. Me dijo que si a mí me baja la defensa y me resfrío, se me va a presentar el vértigo, horrible. Entonces quisiera saber si cada vez que me viene, yo puedo tomar remedio, por ejemplo, Vertium, para que se me pase el mareo, porque no puedo estar yendo al médico cada vez que me da el vértigo. Un gastadero. Claro, toda la razón. Claro, ahí está el tema de ir todo el rato al médico y el otro de la automedicación, ¿no? Que lo hemos hablado. Sí. A ver, lo que pasa es que el medicamento que mencionaron, el compuesto es difenidol y un medicamento que es más bien sintomático. En general es bastante seguro. Yo estoy de acuerdo que no hay que abusar con medicamentos, pero es casi como tomar un paracetamol para un dolor de cabeza. O sea, para gente que ya se lo han indicado por un cuadro de mareo, en general no es nocivo que lo tome para las crisis. Lo importante sería entender qué es lo que hay de base que explica estas crisis recurrentes. Eso es todo un capítulo de los vértigos que son episódicos, que se repiten, donde podría entrar la enfermedad de Meniere, que hemos mencionado un par de veces. Pudiera ser que tuviera un vértigo posicional que no se ha diagnosticado bien y quizás más que tomar tanto medicamento, con algunos ejercicios también pudiera mejorar. Pero la respuesta a lo que pregunta ella es que medicamentos sintomáticos se puede tomar, pero si una crisis más severa, más persistente o se empieza a ser más recurrente, de todas maneras amerita una reevaluación para ver cómo ayudarla mejor. Claro, porque ella pregunta cuando estoy más débil, o sea, cuando me baja el sistema inmune, probablemente se gatilla. Ya lo tiene súper controlado, claro, que cuando le baja el sistema inmunitario, ¡pum! Claro, lo que pasa ahí también uno tendría la duda si es vértigo con esta sensación giratoria que hemos dicho, o un mareo. Habría que ver si cuando se siente más débil también el componente tensional y quizás vaya más por la línea del estrés que se marea. Claro. Habría que indagar un poquito más en el detalle y también hay un tema que no es menor, que a veces cuando uno pone mucha atención a un síntoma y empieza a estar hiperalerta a ese síntoma, entonces obviamente uno piensa y el síntoma viene. Claro, y ahí se produce lo que llamamos las somatizaciones. Exactamente, hay que salir de ese ciclo vicioso, como cambiando un poco el foco, confiando en lo que le dice el médico. A eso. Claro, y eso produce miedo. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, sigan enviando todas sus dudas, todas sus inquietudes, porque hoy el otorrino responde. Y no solamente responde, tenemos un tuit, doctor, nuevamente, que dice lo siguiente: Gina, a mí hace 3 años me dio vértigo, me dieron medicamentos, pero no me hicieron nada. Pero pienso que fue por estrés, ya que después se me pasó. ¿Qué le podríamos contestar a Gina? ¿Hay relación con el estrés? Sí, como hablamos, es bien importante. Ahí la pregunta quizás de sentido común es que si actualmente no está el problema y está sintomática, probablemente no amerita ese mayor análisis. Pero en el caso de una crisis aguda de vértigo, lo que uno hace es
conversar con el paciente en detalle. En ese aspecto en particular, los datos de la historia clínica, lo que te comenta el paciente te hace mucho la diferencia. Qué tipo de mareo es, qué cosa lo gatilla, cuánto dura, todo eso. Examinarlo, y actualmente los exámenes de laboratorio que se pueden hacer como complemento para estudiar cómo está el oído interno han mejorado mucho. Se han sumado a nuestro repertorio de exámenes algunas cosas nuevas en los últimos 5 o 10 años, entonces uno puede hacer un estudio bastante completo del oído interno. Y evidentemente, si uno ve que el estudio sale completamente normal y la historia no es de un síndrome típico de vértigo, uno empieza a acercarse a la posibilidad de decir, mira, sabe que todo lo normal, yo creo puede ser un problema de estrés tensional. El estrés causa estragos, o sea, obvio. Sí. Por eso hay que tomar mucha conciencia, ser muy responsable. Yo quisiera contarte que una vez recibí una noticia en la consulta que se había muerto una persona y quedé tan impresionada que cuando llegué al estacionamiento me mareé completamente, o sea, me fui hacia los lados y dije lo que tengo que guardar la calma, no asustarme para no hacer cualquier otra sintomatología, pero efectivamente era por una noticia inesperada. Entonces lo cuento para que tomen conciencia que de repente puede pasar por una emoción que puede ser muy fuerte. Sí, absolutamente. No, lo potente que es la mente, pues no lo hemos hablado muchas veces. Ahora podríamos ver si pasamos a otros temas de la especialidad. ¿Se acuerdan que hablamos? Hemos quedado encerrados en el oído. Me encanta el oído, pero no nos olvidemos de la nariz y la garganta. ¿Quiere pasar ya? ¿Quiere dejar un poquito el oído? Envíenos todas sus dudas, las dudas que tengan los respecto a la nariz y a la garganta, hombre. Y si no, vendremos a otro programa a hablar de la nariz y la garganta, ahí lo ven ustedes. Pero, no sé, problemas muy frecuentes como el ronquido. Tenemos a Soledad al teléfono con otro problema distinto a los que veníamos arrastrando. Venga, muy buenas tardes, Soledad. ¿Cómo está usted? Buenas, qué alegría verlo. Muchas gracias. Soledad. Hola. ¿En qué la podemos ayudar? Mire, yo hace 4 años tuve una depresión muy fuerte. ¿Una depresión? Con crisis de pánico, mareo, vértigo, y quedé hablando así, no sé si me escuchan cómo hablo. Un poco entrecortado, sí. Sí, lo que me causa dolor de cabeza por la fuerza que hago, dolor al diafragma, y me hicieron un montón de exámenes y terminaron con que todo era emocional, pero esto ya van más de 4 años. 4 años. ¿Le quiere preguntar algo, doctor? Crisis de pánico, depresión, lo que mareo, vértigo. A ver, claro, uno claramente con esa historia pensaría que el factor común es la situación de estrés y llegando al extremo de una crisis de pánico, es lo que ella relata. El mareo yo tendería a pensar, siempre en medicina tratamos de buscar la unidad diagnóstica, o sea, una sola cosa que explique todo. Uno tendría a pensar de que el mareo estuvo relacionado con eso. Pero creo que lo que llama mucho la atención es la historia de la disfonía. Y eso, por la voz que se le escucha, puede corresponder a una cosa que se llama disfonía espasmódica, que no es típicamente, en la mayoría de los casos, no es solamente tensional o no duraría tanto tiempo solo por tensión, sino que se produce una alteración en la regulación neurológica de las cuerdas vocales, en la cual se produce justamente una voz como estrangulada, pero debido a ese shock. Porque le dicen que es la parte emocional. Sí, pero uno empezaría a pensar de quizás esa crisis de pánico, ese estrés generó ya francamente una alteración en la regulación que ha sido más persistente. O sea, no es que esté permanentemente, en el fondo, eventualmente se ve impregnada la memoria. Claro, los circuitos neuronales quedaron modificados, funcionando mal, controlando mal esa laringe, las cuerdas vocales, y está con este temblor en las cuerdas vocales. Y uno cuando hace exámenes endoscópicos para ver las cuerdas, ve francamente unas cuerdas vocales temblorosas que no se cierran bien, no producen un sonido más puro. Eso obviamente que merita una evaluación, porque dentro de las alternativas de tratamiento muchas veces lo principal es tratar de reeducar el ejercicio para producir la voz a través de ejercicios fonoaudiológicos, una buena evaluación por fonoaudiólogo, una reeducación de esa laringe, y en casos muy severos, por ejemplo, también se ha usado la inyección de toxina botulínica, que está tan de moda para tantas cosas. Conocido como Botox. El Botox, para tratar de frenar estos espasmos en las cuerdas vocales y que tengan una función más razonable. O sea, ella puede encontrar un tratamiento adecuado que en el fondo le pueda ayudar a estar mejor, porque cuando te dicen es una crisis, ella está en línea, se le quiere decir algo, porque generalmente dicen esto es emocional, pero ¿qué hago? O sea, sigo hablando de una manera que no me agrada. De todas maneras, pero si el vértigo, el mareo y sobre todo esa voz se ha hecho persistente, eso amerita también una evaluación por especialista para que puedan tratar de encauzar estos problemas, ver si en el centro donde consulten le pueden hacer esta rehabilitación vestibular y ayudar con el mareo, pero sobre todo que vea algún especialista, incluso dentro de los otorrinos, idealmente algún laringólogo, que son los que se hiperespecializan en problemas de la voz, para ver si esto pasa por fonoaudiología, por hacer estas inyecciones específicas en las cuerdas vocales. Soledad. Sí. ¿Ha estado atenta a la explicación del doctor?
Mucho. ¿Me permite hacerle una pregunta? Dígame. Cuando tuvo el cuadro de depresión, las crisis de pánico, etcétera, ¿qué ocurrió en aquel momento? Problemas económicos. ¿Y los sigue teniendo a día de hoy? No, gracias a Dios. ¿Se trató la depresión, Soledad? Estuve 2 años y me aburrí. Ya, no importa, se aburrió. Ya no tiene depresión, las crisis de pánico, las Sí. ¿Se las trató? Últimamente lloro hasta por las noticias que dan en la tele. Ah, sigue con la depresión. Y espérese. Sí, me ha vuelto muy fuerte. ¿Y usted cuando tuvo depresión le dieron algún fármaco? ¿Fue a ver un psiquiatra? Sí, tomaba sertralina. ¿Y ahora no está tomando absolutamente nada? No, de que dejé de ir, no. Me veía el psicólogo y el psiquiatra, pero como dejé de ir... Es que le digo esto, Soledad, porque a veces las depresiones, cuando uno las suelta sin que nadie la guíe, como un psiquiatra, y paralelamente usted está en un tratamiento con un psicólogo, puede hacer una depresión mayor. Entonces, afectar su calidad de vida. Como consejo, a lo mejor tal vez podría retomar y a ver a su psiquiatra y decirle que nuevamente está un poquitito, no sé, la palabra es lábil, pero como más débil, que llora nuevamente, un llanto fácil, sensible, débil emocionalmente. Aparte de todo lo que le dijo el doctor. ¿Le parece? Ya está. Ya está. Entonces ya está. Usted nos va a llamar y nos va a contar cuando usted haga todo su tratamiento cómo va, ¿ya? Acá estamos para contenerla, para ayudarla. Un abrazo enorme, Soledad. Me encanta llamarlo. Ya nos llama. Gracias. Venga, 15:20, Carmen desde Concepción. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo está usted? El gusto de oírlo. Porque el gusto es nuestro. Grande comunicarme con ustedes. Siempre veo el programa, así que les mando un abrazo grande. Muchas gracias. Muy instructivo y además estamos todos con problemas siempre. Se trata de que yo tengo tinnitus. ¿Tinnitus? He estado con varios médicos, pero me dijeron que simplemente no había tratamiento. Es bien desesperante porque uno queda como impedida de participar en las conversaciones, la gente ya no está bien, no se escucha a medias. Y yo creo que influye también un poco el sistema nervioso, pero es muy desagradable estar siempre con una sensación de que estoy a la orilla del mar o con una radio prendida sin volumen. Es horrible. ¿Usted le quiere preguntar? Y aparte de la molestia del ruido, ¿pero cómo siente que está escuchando en general? ¿Escucha normal o nota que tiene un poquito de dificultad para escuchar, para comunicarse con sus familiares? ¿O tiene que subir más el volumen del televisor que antes? A ver, le explico. Subo el volumen cuando estoy sola para que nadie me rete. Pero cuando estoy con un grupo de personas, uno queda out de las conversaciones que hay de grupo porque estoy escuchando menos. Claro, el volumen, claro. Entonces, ese es el problema. Ahora, yo sé que tengo más audición en el oído izquierdo que en el derecho. Entonces, yo no sé cuál es la cosa más recomendable, si es que hay algo o no. Lo escucho por la tele, si quiere, y corto. Bueno, le vamos a responder en pantalla, Carmen. Gracias, quédese súper atenta. Doctor. Bueno, yo creo que el caso que nos describe encarna mucho lo que estamos hablando, este deterioro auditivo, y en ese sentido es importante probablemente no enfocarse solo en el tinnitus. Yo tengo claro que puede ser lo que más esté afectando la calidad de vida. Claro. Que y es algo angustiado. como bien común, ¿no? Es muy frecuente, muy frecuente, sí. En la medida que va habiendo un deterioro auditivo, el tinnitus va apareciendo, pero hay que entenderlo como un síntoma del deterioro auditivo. Este sonido fantasma se produce por el... Claro, y que los pacientes te lo pueden describir de distintas formas según cuál es la alteración que tienen las neuronas del caracol. Siento como el tendido eléctrico, siento como una tetera hirviendo, siento como la televisión mal sintonizada. Bueno, antiguamente cuando uno veía esa como nevazón con la televisión mal sintonizada. Pero todos esos ruidos que caen dentro de la definición de tinnitus acompañan a la pérdida auditiva. Por lo tanto, como hablábamos,
No hay un tratamiento con medicamentos que sea muy útil. Lo que más ayuda es tratar de evitar el silencio absoluto, pero como comentábamos antes también, si esto va de la mano con una disminución auditiva, es tanto más importante preocuparse de una buena evaluación y probablemente es candidato a usar audífonos, que le va a ayudar tanto a mejorar la audición, a conectarse mejor, relacionarse más con sus familiares, no estarse marginando, como ella misma reconoce, y a la vez eso suele atenuar mucho el tinnitus. Pero tengo una duda. Hay muchas personas que, o sea, ya se ve que sufren de tinnitus, que podría ser genético. ¿Y qué otra razón? Porque hay muchas personas jóvenes, de 40, 30 y tanto, que llegan, como te contaba, a consulta preguntando, tengo tinnitus y estoy desesperada, y son jóvenes. Entonces, ahí tengo una duda si tiene que ver con una enfermedad que es más degenerativa por la edad, o qué es lo que está pasando para entenderlo. El concepto es que en general el tinnitus aparece como síntoma cuando hay algún daño auditivo. Lo que pasa es que en el adulto mayor se va produciendo un daño auditivo que es progresivo y que va afectando muchas frecuencias. Es lo que llamamos una hipoacusia descendente, porque las frecuencias que están más a la derecha de la audiometría, que son las frecuencias altas, van disminuyendo, van empeorando. Entonces habitualmente el paciente percibe que escucha menos y tiene este ruido. Ahora, en ocasiones, por ejemplo, alguien que tiene un trauma acústico, una exposición a ruidos que le produjo una sordera, puede ser una pérdida auditiva en muy pocas frecuencias, que por lo tanto el paciente no nota que tiene un problema auditivo. La gran mayoría de sus frecuencias están intactas, y por lo tanto siente que escucha bien, pero el daño neuronal que quedó en la zona del trauma por el ruido es lo que está provocando el problema del sonido, el tinnitus. Lo mismo puede ser un problema congénito, como tú dices, hay gente que nace con una tendencia a que vaya viendo como un deterioro precoz del caracol, pero si ese deterioro no es en todas las frecuencias, el paciente puede decirte que escucha bastante bien o normal, pero como hay algunas frecuencias dañadas, ahí empieza a aparecer tinnitus. El problema. Ok, doctor, las redes siguen en llamas y tenemos un tuit que dice lo siguiente. Vamos allá. Sergi necesita... Dice, Emma dice, ¿los problemas de audición son hereditarios? Los problemas de adicción, es decir, de audición son hereditarios. Eso no es hereditario. ¿Son hereditarios, doctor? A ver, algunos sí. El tema es que también entra entre un saco muy amplio hablar de problemas de audición. Porque tal como hablamos hace un rato, claro, alguien que ha tenido una serie de infecciones en la infancia, que tiene un tímpano dañado, eso no es algo hereditario, fue algo adquirido por infecciones o que no se trataron oportunamente, etcétera. Dentro de las pérdidas auditivas a nivel del caracol, o sea, volvemos a hablar del oído interno, donde están las neuronas que transmiten el sonido, efectivamente hay algunas hipoacusias o sorderas que son hereditarias, o sea, o que se den a factores genéticos. Tampoco es lo mismo, porque muchas de estas fallas genéticas pueden producirse espontáneamente en el proceso de generación del nuevo ser vivo, del nuevo individuo, y ser mutaciones aisladas, que por lo tanto no lo tenía ningún familiar para atrás. Pero en otras condiciones pueden ser problemas genéticos que son transmisibles a la herencia y que por lo tanto dan una tendencia o a tener una pérdida auditiva desde la infancia, o lo que uno también ve en algunos casos es como tener una tendencia a una pérdida auditiva un poquito más precoz. Es decir, que tiene una audición normal de joven, de adulto, pero tú empiezas a ver que la pérdida auditiva, en vez de ser a los 70, 75 años, es a partir de los 50, 55 años. Pues yo he visto familias que tienen, por ejemplo, la madre tiene problemas de audición, la sobrina, el hijo, el sobrino, el otro hijo, o sea, toda una generación, varias generaciones que siguen con el mismo problema que partió por la abuela, por ejemplo. Sí, sí. O sea, entonces uno dice, esto es genético. Claro, ahora la audición depende de múltiples genes, todavía no es una cosa rutinaria que en Chile que uno haga estudios genéticos para ver cuáles son los que están afectados en tal o cual tipo de hipoacusia. Por lo tanto, es difícil hacer en ese sentido un diagnóstico más preciso. Pero efectivamente, si uno indaga con la historia, si hay una historia familiar previa de pérdida auditiva y según el tipo de alteración de la audiometría, uno puede asumir de que puede haber un componente hereditario. Pero de nuevo habría que decir que de todas las pérdidas auditivas, de todas las posibles causas de pérdida auditiva, hablamos recién de la sordera súbita. Eso también es algo adquirido por un virus. De todo el saco de las pérdidas auditivas, un grupo pequeño puede tener una causa genética heredable. Las personas que tienen o sufren de otitis recurrente, ¿eso podría desembocar en una sordera? Sí, en la medida que se empieza a producir un daño en los mecanismos de transmisión. Estamos hablando ahora sí del oído medio, pero por temas de audición. Una otitis es una infección que ocurre, en general cuando hablamos de otitis, la gran mayoría de las veces hablamos de una otitis media aguda, es decir, una infección que ocurre en esta cavidad donde están los huesecillos. Suele ser como una complicación de un resfrío que se sobreinfecta, llegan bacterias y se inflama esa zona.
Cuando se produce esa infección, eso se trata con antibióticos, pero toda esa inflamación puede empezar a producir deterioro acumulativo en la membrana timpánica o en los huesecitos. Entonces uno ve pacientes que finalmente también en la adultez o de adulto mayor, ve que la cadena de huesecitos está como con artrosis, está anquilosada, está más rígida por múltiples infecciones. Eso se llama tímpanoesclerosis, pero en el fondo sí, el tema es que inflamaciones repetidas pueden dañar los mecanismos de transmisión, tímpano y huesecillo, y eso también baja la audición. En el fondo hay que tomar cuidado y cuidar sobre todo las primeras otitis que uno tenga. Claro, consultar y tratarlo. Poner ojo avisor, que se dice. Ahora tenemos un llamado telefónico, nos llama un hombre, el señor Edwin. ¿Cómo está? Hola. ¿Aló? Buenas tardes. Hola, ¿tú hablas con Edwin? Sí, ¿cómo estás? Hola, mijita, gusto saludarte. Muy buena moza usted. Muchas gracias. Así partimos re bien el programa. Tengo el siguiente problema. Yo soy ex oficial de Marina y ya tengo más de 70 años y resulta que uso un audífono, pero hace bastante tiempo ya que estoy andando con bastón porque pierdo el equilibrio. Pierde el equilibrio. ¿Le quieres preguntar directamente algo al doctor? Sí, quiero saber si la pastilla que estoy tomando, que Moviplus, que tú lo debes de conocer. No sé. Ojo que se le fue. Sí, se fue la señal. Sí, se fue el Hola, sonido. póngase cerca del... se fue el sonido. Espérese, vuelva a repetir lo que se fue el sonido, por favor. Te repito. Por favor. Yo uso bastón ahora porque estoy perdiendo el equilibrio. Aparte de eso, tengo una sordera en el oído derecho. Yo uso un audífono y estoy tomando una pastillita que se llama Moviplus, pero que no me hace mucho efecto. Y yo quiero dejar el bastón y quiero andar como corresponde, como andaba hace poco. Ok, bien. Gonzalo, ¿le quieres preguntar algo? Probablemente para... Quiero saber qué tipo de remedio tengo que tomar, digamos, para aminorar el desequilibrio que estoy experimentando. Ok, Edwin, te vamos a contestar en pantalla, presta mucha atención, un abrazo gigante y aquí va la respuesta del doctor. ¿Qué le podemos decir a Edwin? Claro, Edwin. A ver, yo creo que acá lamentablemente está ese paradigma en que muchos pacientes en general esperan que la mayoría de los problemas se solucionen con medicamentos. Y tal como hemos hablado en estos minutos, los problemas del equilibrio, salvo algunos casos en particular, no es su mejor tratamiento el usar fármacos, usar medicamentos. El medicamento que mencionaba Edwin es el mismo principio activo, el difenidol que ya mencionamos, que ayuda un poquito con los síntomas, pero no es la solución en general. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo le diría? Creo que habría que reevaluar su caso, ver bien si el audífono está cumpliendo una buena función de amplificar y compensar la pérdida auditiva que tiene en su oído, evaluar cómo está su sistema del equilibrio, porque probablemente no son crisis de vértigo, sino que es esta inestabilidad y mareo que hemos estado hablando, y probablemente, habría que ver el caso en particular, pero probablemente se beneficiaría más que de medicamentos de la rehabilitación vestibular, de un plan de ejercicio que va desde ayudar a fortalecer la musculatura, mejorar la sensación de equilibrio, deambular en forma más estable. Sí. Doctor Gonzalo Nazar, ha sido un exitazo su presencia en el día de hoy en el programa y lo vamos a despedir con un gran abrazo y un fuerte aplauso, obviamente, y le vamos a volver a invitar. Eso está hecho. Muy bien, muchas gracias. Porque sabemos que damos mucho contenido fuera, lo sabemos. Somos muy conscientes de ello y hay mucha gente interesada en seguir preguntando, así que es usted más que bienvenido a esta casa. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, y nosotros nos trasladamos, venga Sergio, a propósito que estábamos hablando de inflamaciones, etcétera. La inflamación es crónica. Ustedes saben que las inflamaciones crónicas muchas veces pueden producir una serie de enfermedades en nuestro organismo, en nuestros órganos. Hoy día vamos a hablar sobre este tema junto a Jaime Canales, kinesiólogo. Bienvenido nuevamente. Bienvenido, y cómo caballero. el ejercicio, ojo Sergi, cómo el ejercicio puede ayudar no, pues no se ría, el ejercicio puede ayudar a desinflamar para prevenir enfermedades en nuestro organismo. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Es un tema también súper interesante porque se tiende a pensar cosas erradas de la inflamación, ¿no? Ok, partiendo. Lo más fácil, ¿qué es la inflamación? ¿Es un método de defensa de nuestro cuerpo o simplemente nos ataca? ¿Qué razón? ¿Cuál es la función que cumple la inflamación de nuestro cuerpo? La inflamación es una respuesta del sistema inmune frente a una agresión, ya sea de tipo biológico, por ejemplo una bacteria, de tipo químico, un agente corrosivo, o de tipo mecánico, un simple corte, un golpe, ¿ya? Okay. Este proceso
va a comenzar con un proceso inflamatorio, pero va a tender a la reparación y regeneración del tejido. Entonces debemos entender la inflamación como un proceso necesario, biológico, del cuerpo. Exacto, biológico, que nos ha permitido la sobrevida evolutivamente. Cuando me pego un golpe, por ejemplo, con el martillo, normalmente, un golpe en el cuerpo, ¿eso tiene un proceso de defensa también? ¿Un mecanismo de defensa? Exacto, sí. Eso se le llama inflamación de alto grado, que es diferente a la inflamación ¿de alto grado? De alto grado y la inflamación de bajo grado, ¿sí? Son diferentes. Y aquí vamos a hablar cuál es la que se produce normalmente y la cual es la disfuncional. La inflamación de alto grado es la aguda, ya la que siempre hemos vivido, nos guinzamos el pie, ¿cierto? Tiene características locales de tipo agudo. Aumenta el dolor, ¿cierto? Hay aumento de dolor, hay aumento del volumen. El volumen, por enrojecimiento, sobre todo, claro. La temperatura aumenta. Aumenta la temperatura y también puede provocar alteraciones funcionales, pérdida del movimiento, por este cuadro. En cambio, la inflamación de bajo grado es de tipo crónico. ¿Que sería cuál, por ejemplo? Por ejemplo, ahí después vamos a ver los mecanismos, ¿ya? Pero es de tipo crónico, ¿ya? Es más sistémica, es menos específica. Se asocia siempre a tejidos o órganos insulino dependientes, como el hígado, tejido adiposo, el músculo. ¿Ya? Estas ambas inflamaciones tienen la misma sustancia, ¿ya? Solamente se diferencian en la temporalidad y en la manifestación local o sistémica. O sea que la diabetes sería esa crónica que la estás llamando. Lo más probable, la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina. Un proceso inflamatorio, sí. Perfecto. De todas maneras. Podemos graficar también los mecanismos, porque también son súper interesantes estos mecanismos. ¿Ya? Se escriben en la literatura varios mecanismos, entre ellos, no sé si tiene una pizarra para... Sí, claro. ¿Sí? Pizarra, por favor. Necesitamos una pizarra y 2 plumones, porfa, nos va a explicar. Ya, entonces tenemos la aguda y la otra que nos va a permitir el golpe. O sea, siempre la inflamación nos avisa que debemos hacer reposo, tenemos que parar un poquitito. Tenemos que tener atención. ¿Ya? O sea, y que ahí va a activarse el sistema inmune, porque es una respuesta del sistema inmune. Para atacar ciertos agentes que nos van a agredir de cierta forma y para llevarlo a la reparación. Aquí tiene la pizarra, don Jaime. La pizarra toda suya. Toda es de usted. Entonces, Venga, ¿qué nos vas a explicar aquí ahora? El primer factor, el sedentarismo. Provoca inflamación de bajo grado. O sea, cuando estoy tumbado en el sillón viendo el programa Vivir Bien o en la cama... Lo más probable es que sí. Y te lo voy a explicar por qué también tiene que ver con un proceso evolutivo. ¿Ya? El genoma humano, la estructura humana evolucionó a través del movimiento. Entonces varias estructuras se adaptaron a lo largo de la historia evolutiva. ¿Ya? Entonces, pero mira, no es menor lo que tú estás diciendo, el sedentarismo produce inflamación. Sí. Para tomar conciencia. Y cambia muchas estructuras. Una de las más importantes va a ser la disminución de esta estructura proteica, la mitocondria, ¿ya? ¿Te va cambiando la estructura del sedentarismo? El sedentarismo va disminuyendo la masa mitocondrial. Y la mitocondria es un organelo súper importante porque es la matriz de producción de energía. Y como cualquier motor, por ejemplo un auto, cada vez que está consumiendo benzina, emite ciertas sustancias contaminantes. Lo mismo pasa en la mitocondria, emite radicales libres. Entonces si tenemos menos mitocondria, menos tamaño, mayor oxidación. Y esta oxidación va a llevar a inflamación. Jaime, la inflamación, o sea, para aterrizarlo y yo el primero comprenderlo a base de bien, la inflamación, o sea, es un mecanismo que tiene de defensa del cuerpo. De defensa, ¿ya? sí. Cuando es aguda es el sinónimo de que te has dado un golpe con un martillo, una torcedura de tobillo, que puede haber cambio de volumen, aumento de temperatura, dolor dolor agudo. Y después lo crónico es una deficiencia que ya se está originando dentro del organismo. Exacto, es que es un estímulo constante. Es como si me estuviera masticando todo el día la mano. Perfecto. Es un estímulo constante. ¿Qué es lo que tú estás explicando en este minuto? Exacto. El sedentarismo es casi un estilo de vida. Que no es algo crónico. Exacto, no es sentarse un rato, sino que más bien de tipo más prolongado en el tiempo. El otro factor que es importante y que ya está escrito en la literatura es la cantidad de grasa. Esto también tiene que ver con el tema evolutivo. Grasa dañina, me imagino. Grasa en términos generales. Mira, te lo voy a explicar. En términos evolutivos, el ser humano necesitaba guardar energía porque no siempre está disponible, ¿no es cierto? Claro. Y la almacenó. Había épocas de hambruna y obviamente necesitaba... Entonces necesitaba almacenarlo. Y el tejido adiposo era este almacén. Bien. Entonces, hoy en día, en el contexto actual, nos sobrealimentamos con productos carbohidratos simples. ¿Qué es lo que ha llevado a que aumente esta cantidad? ¿Qué es lo que pasa? Cuando, por decirlo así, cuando crece en tamaño, el adipocito se enferma y genera una estimulación sobre el sistema inmune. ¿Y cómo responde el sistema inmune? Dice, esto no está mal, no es normal. Entonces, activa el sistema inmune y genera inflamación de tipo crónico. O sea, con los alimentos
lo pongo entre comillas, con ciertos alimentos que se ingieren en el día a día, se crea un exceso de la grasa corporal. Exacto. Y ahí entra otra vez en defensa del organismo porque dice, esto que me está entrando aquí es antinatural. Exacto. Vale. Okay, entonces tenemos número 1, sedentarismo, 2, alimentación. La no correcta alimentación. La no correcta alimentación. Exacto. Alimentación no adecuada. Exacto. Entonces, en tercer lugar... podemos graficarlo. Esto podría ser un intestino. ¿Ya? La microbiota intestinal. La microbiota. Exacto. Y esto es súper importante porque en el intestino se aloja la mayor cantidad del sistema inmune, ¿ya? Y este es un proceso también biológico, fisiológico, normal. Entonces, cuando nosotros comemos, siempre se activa el sistema inmune, sobre todo si hay mayor cantidad en el intestino. Entonces, cuando estamos consumiendo productos y no alimentos, el sistema defensivo dice, hey, esto es un agente agresor. Claro. Y como estamos consumiéndolo cada 30 minutos, cada 1 hora, 2 horas, todos los días del año, se genera una inflamación de tipo crónico. Párese ahí, señor Jaime. Productos y no alimentos. Productos y no alimentos. O sea, eso es súper contundente por un lado. 2, la importancia que estás diciendo tú del intestino. Nosotros aquí hemos remarcado enormemente de que estamos hablando, lo han tildado como el segundo cerebro, pero realmente se sabe que hay muchas más interconexiones neuronales ahí que en nuestro cerebro de arriba de la cabeza. Entonces, cuando decimos que sí o sí hay una importancia tremenda con lo que comemos, es porque lo que tú te llevas dentro afecta enormemente al sistema inmunitario, que el 70% o el 80% está en la microbiota. Exacto. Y si la microbiota está enferma, también te afecta al cerebro. No, el cerebro también, enfermedades de depresión. Tiene relación directa. Exactamente. Completamente. Y esto es también un problema porque queremos que el sistema inmune esté en todo el cuerpo. ¿Y qué pasa? Como está alojado principalmente en el intestino, ¿ya? Y eso es biológico, hacemos que dependa más de esta situación, que se aloje centralmente. Entonces, cuando tenemos algún corte, hemos visto que cuesta cicatrizar la herida, se genera alergia, tinnitus, síntomas inespecíficos, pero también está relacionado con esto. O sea, ¿sería una deficiencia en la microbiota del intestino? Sí. Y sobreestimulación del sistema inmune a través de estos elementos que son nocivos, los productos y no alimentos. Okay. Y el cuarto punto para la inflamación crónica, ¿cuál sería? Lo tenemos ahí. Ahí está incógnita. ¿Cuál sería? Parece. ¿Qué es lo que es? Interrogante. Un cerebro. Pero es el estrés. La hiperactivación del sistema simpático adrenérgico. ¿Qué quiere decir esto? También es biológico. Evolutivamente nosotros teníamos que arrancar, luchar. ¿Y qué es lo que hacía el sistema nervioso? Se conectaba con el sistema inmune para decir, hey, si es que en algún momento nos atacan, nos dañan, tenemos que reparar rápidamente. Nos permite salvarnos. Exacto, la sobrevida. Ese es el estrés bueno, en el fondo. Estrés fisiológico. ¿La huida o la lucha? Exacto, el estrés fisiológico. Eso es lo normal. Entonces activa el sistema inmune, siempre. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? También llevemos todo esto al contexto actual. Estamos estresados patológicamente, constantemente. ¿Y qué es lo que hace el sistema nervioso? Estimula constantemente el sistema inmune y el sistema inmune dice, hey, algo está pasando, provoca inflamación. Claro, ahí en el estrés yo quisiera aportar una cosita que es súper importante. Cuando estamos con estrés, estamos hiperalerta en el fondo para esta huida, que no existe un depredador, un animal que en realidad es ficticio, que está en nuestra mente. Entonces, el cortisol, que es la hormona que activa el estrés, y la adrenalina, nos mantiene permanentemente hiperactivos. Y por eso seguramente, como sube el cortisol desde la glándula suprarrenal, va produciendo una inflamación constante en el cuerpo, así que no es menor el estrés. Exacto, sí. Presten mucha atención porque vamos a ir desglosando todos estos factores y por supuesto les vamos a entregar respuesta y solución. Pero antes tenemos que ir a revisar este Instagram. Ros Martínez nos dice, hola, sufro hace 2 años dolor lumbar bajo, solo me alivia el inflamatorio y el guatero. Una pequeña... Venga. Antiinflamatorio seguramente, pero claro. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y le respondemos de inmediato. Son 2 minutos, por favor. Venga, Ros Martínez nos decía, hola, sufro hace 2 años de dolor lumbar bajo, solo me alivia el inflamatorio y el guatero. ¿Qué le podemos decir? Que sea distinto el guatero y el antiinflamatorio. Claro, que primero hay que evaluar los estilos de vida. Y esto también es súper importante porque el dolor es una manifestación, es un síntoma. Pero también es inespecífico. También está alojado en la columna, sí, pero pueden ser varios factores. Ahora, la recomendación siempre es que si el dolor no es tan fuerte, no use ningún tipo de fármaco, ¿ya? Porque también va a bloquear, va a alterar la biología, la biología de todos estos aspectos, ¿sí?
La recomendación, hacer ejercicio adecuado, ¿ya? ¿El ejercicio le va a ayudar con la inflamación? De todas maneras. ¿Y qué ejercicio podría hacer cuando te dice adecuado para darle algún tips? ¿Algún tip, por ejemplo, quiere que lo realice? O... Sí, algo que le podamos enseñar para decirle. Por ejemplo, la vez pasada también mostré un ejercicio que era muy bueno para la columna, ¿ya? ¿Necesitas que lo vas a hacer tú? Yo lo voy a hacer. Tú mismo. Entonces, la persona, sobre todo si es de zona lumbar baja, apoyarse en la silla y bajar, doblar, ovillarse, ¿sí? Eso va a generar una liberación de la musculatura, una flexibilidad. Inclinarse hacia adelante. Eso. Doblado. Ahí está. Es como y luego longgar, estira. sí. Exacto. De la misma forma lo puede hacer acostada, ¿sí? Llevarse las piernas al abdomen. Perdón, más que inclinarse es como encorvarse. Exacto, ovillarse, ¿no? O sea, como... enrollarse. Ah, perfecto, perfecto. Y eso podría generar también un alivio, ¿ya? Pero hay que ir más específicamente a todos los estilos de vida. Es muy complejo decir un dolor está asociado a algún daño en la columna, que no siempre pasa. Pero, por ejemplo, Rose, si ya estaba tomando el antiinflamatorio y el guatero es porque tiene dolor, si no, no se tomaría ya aquí hay una cosa, porque estamos hablando de desinflamar y estamos hablando de la microbiota y que la microbiota, una de las cosas que se inflama es a través del antiinflamatorio, aunque suene como trabalengua. Entonces, ella usa guatero y antiinflamatorio y estamos entrando en un círculo vicioso. Aparte del ejercicio, ¿qué le podemos recomendar? Porque muchas personas quizás están pasando exactamente por lo mismo. Yo sé, la alimentación, disminuir el estrés, nada de sedentarismo, eliminar la... Y esos son factores súper importantes, pero no nos hemos dado cuenta como sociedad que en este aspecto la salud está en nuestras manos, ¿sí? Eso es muy importante porque muchas veces dependemos de un especialista médico, kinesiólogo, nutricionista para nuestra salud, ¿ya? Con estas simples cosas que nosotros sabemos identificar que generan una inflamación de tipo crónico, podemos modificar completamente nuestra salud, ¿ya? Y no estar hablando de enfermedades. Entonces, súper importante los tips respecto a todo el tema salud, ¿ya? Que no tiene que ver solamente un tema puntual con la columna, tiene que ver con los estilos de vida que lleva. Si estás sobremedicándose por un síntoma, que es la enmascaración de algo que está pasando súper importante, estamos hablando de que hay algo que está un poco errado en la población. Súper simple con ejercicio, porque a veces las personas se enredan. ¿Qué es lo que hago de ejercicio? No tengo recursos para ir a un gimnasio. Caminar, sentarse, pararse, hacer ejercicios, bailar, colocar música. O sea, es moverse, mantener el cuerpo en constante movimiento. Es que aquí hay dos factores que quiero remarcar. Uno, que lo primero que ha dicho él, la salud está en nuestras manos. Eso es súper importante. ¿Ya? Porque siempre la entregamos a un otro. O sea, hay que recuperar esa fuerza interna que tenemos todos, que es hacernos cargo de nuestra salud. Eso por un lado. Y lo otro, el tema del ejercicio. Hay muchas personas, Alexandra, que lo ven como algo estético, para estar más guapo, pero en realidad, ¿cuáles son los factores que nos da el ejercicio a nivel interno, externo, todo, Jaime? Sí, se cambian los paradigmas. Claro. Hay que cambiar los paradigmas respecto al ejercicio porque, claro, como decía, se ve en el ámbito estético, bajar de peso. Solo se ve en el ámbito estético, exacto. Pero como lo dije la anterior vez, el ejercicio es más que eso. Es una estimulación a una glándula endocrina que compone el 40 al 50% de nuestro cuerpo, ¿ya? Cuando hacemos ejercicio se contrae la musculatura y se secretan estas sustancias beneficiosas. Y hay, por lo menos ahora, escritas por lo menos 500, ¿ya? 500. O sea, cada vez que practicamos ejercicio recibimos 500 sustancias, por lo menos, beneficiosas en el organismo. En el organismo. Para este proceso de inflamación crónica, una, súper importante, la interleuquín 6, que va a modular los procesos inflamatorios. Entonces es súper importante hacer ejercicio. ¿Eso en castellano significa? Claro. Va a regular la inflamación, va a ser un antiinflamatorio natural. Vale. Esa es la primera, el ejercicio. El ejercicio, antiinflamatorio natural. En el segundo aspecto, la grasa también genera diabetes, hipertensión, trastorno de coagulación. Pero, ojo, vamos a hacer un paréntesis. La grasa, me imagino que estás diciendo grasas insalubres. Totalmente, que no tiene nada que ver con el cuerpo humano. Porque si uno consume aceite de oliva, aceitunas, aceite de coco... Yo creo que no iba por la comida, va por la grasa que se acumula en el cuerpo, en el tejido. El tejido graso. Claro. El tejido graso. ¿Sí? Como aumenta en tamaño... Sí, es el tejido graso. Entonces, como tejido graso, cuando aumenta de tamaño, genera estos procesos inflamatorios. Entonces, el ejercicio va a oxidar grasa, ¿sí? De todas maneras. ¿Ya? Y lo importante, que no se oxida sola, sino que se oxida a través de la mitocondria. Y esta mitocondria se va perdiendo con el sedentarismo, entonces es un círculo vicioso. Y el ejercicio lo que hace es aumentar la cantidad de mitocondrias.
pero además de eso necesitamos carreteras para que lleven la sustancia a la mitocondria. De nuevo en castellano, por favor. La mitocondria, ¿qué pasa con la mitocondria? La mitocondria, recuerden que era el motor, la fuente de producción. El núcleo de la célula, lo que enciende... La fuente de producción de energía, el motor. Y este motor genera consumo de algún combustible, y la grasa es un combustible. ¿Ya? Entonces, la única forma de oxidar grasa es a través de este motor. Moviéndonos. Eso. Y el ejercicio lo que va a hacer es aumentar estas centrales de motores que están consumiendo constantemente energía de tipo graso. Pero también necesitamos carreteras. Y esas carreteras también las crea el ejercicio. Entonces tenemos factores súper importantes que no existen en pastillas ni en los alimentos. Esas carreteras están dentro de nuestro organismo, obviamente. Pero se van perdiendo. Se van perdiendo. Se van perdiendo por el sedentarismo. Ok, bueno, el ejercicio es súper importante y nosotros también queremos dar un dato que también no deja de ser importante: vitamina C+, vivir bien. Repleta de bioflavonoides. Ustedes se preguntarán qué son los bioflavonoides. Recuerden que son los antioxidantes extraídos de los mejores frutos cítricos. De hecho, no simplemente es solo el ácido ascórbico, sino que lleva ese añadido de estos maravillosos bioflavonoides. Ya la tiene disponible en el fono +569 5868 2982 y en www.aminas.cl. Recuerden, vitamina C+, vivir bien. Vamos a una pausa comercial y ya estamos nuevamente de vuelta con los beneficios del ejercicio para nuestras inflamaciones de nuestro organismo. Jaime, ¿qué tips o recomendaciones son las más contundentes que les puedes dar a nuestras televidentes y nuestros televidentes? Importante, el factor de riesgo, sedentarismo. Si tiene la oportunidad de levantarse, elongar, moverse en la mañana, hágalo. Si tiene que desplazarse hacia un lugar, ir al consultorio, a comprar, hágalo caminando un poco más rápido. Y al anochecer también, si es que tiene algún tipo de elemento, levántelo. Claramente esto es en el contexto de evitar el sedentarismo. Pero también hay que tener ciertos cuidados. Los pequeños gestos son los que van a marcar la gran diferencia. Porque recuerde que no existe sedentario sano. Entonces tenemos que generar movimiento, ¿ya? O sea, no existe el sedentarismo sano. Exacto. Un sedentario sano jamás. Bueno, queremos agradecer todos tus tips que has estado acá y nosotros queremos agradecer su sintonía. Y se nos va agosto, pero nos encontramos en septiembre. Que tengan un maravilloso fin de semana, lo mejor posible, y nos encontramos el lunes de 14:30 a 16 horas. Disfruten aquí en Vivir Bien, disfruten el fin de semana, rían y sean felices. Be happy. Don't worry, be happy.